Traje desastre. Cine y libros. Ponele, no sé. Bueno, Mario, te damos. Vamos. Bueno, muy bien. Seguimos con el esoterismo. Luego de presentar nuestras remeras que tanto nos gustan, algún día vamos a hacer que los colaboradores tengan remeras también. Sí, así todos estamos a tono. Cada vez que viene Federico Giordano, yo siento que estoy en una clase y me encanta eso, porque extraño como la clase. Aparte, no he tomado clases en cuarentena, mucha gente sí, pero yo no. Entonces, cada vez que vengo acá, digo, bueno, vengo a la clase de Fede, que siempre tiene tanto conocimiento y sapiencia para compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días, ¿cómo están? Los veo muy luminosos hoy, eso me alegra mucho. Parte de estar acá está bueno eso. Luminosos a pesar del tema. Sí, básicamente sí, pero creo que le podemos encontrar la vuelta para explicar eso. Me gustan las remeras, me gustan. Me gusta la de Leonardo, en particular me parece que es mi favorita, pero bueno, soy un poco parcial en esta situación, así que está. Hice trampa también. Yo no lo conocía antes. Bien, y bueno, pero es parte de la idea. Es parte de la Pero idea de no conocer. podemos contar que nos mandan deberes. Sí, por supuesto. Y que a veces los hacemos y a veces no. Sucede eso, no es grave. O sea, también es un poco a ver qué curiosidad podemos despertar y cómo podemos jugar un poco con eso. A ver qué nos provoca. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta, a ver qué me dicen ustedes para arrancar esta conversación y llevarla hacia algunos lugares entretenidos. Que también va para la audiencia a ver qué piensan o qué dicen. Vamos a empezar a hablar de pactos y tratos con el diablo, con esa figura que no deberíamos nombrar y que no debería tener nombre. Así que pronto vamos a decir que todo esto es en broma, que nada es en serio. No quiero perder a ninguno de ustedes. Y les voy a preguntar Qué miedo. algo muy sencillo y muy difícil al mismo tiempo. La clásica pregunta de si venderían su alma al diablo. Pero les voy a hacer 3 versiones de esa pregunta. Les voy a hacer la pregunta de si venderían su alma y por qué, por una razón personal, totalmente personal y egoísta, probablemente. Les preguntaría si venderían su alma por una razón general, de bien común, o por lo menos de una comunidad que vaya más allá de ustedes, inmediatamente. Y les preguntaría si venderían su alma por otra persona, y en este caso no es una comunidad, sino es solo una persona. Que no hay compromiso de contrato, esto es mire sin comprar, no se preocupe. ¿Te puedo hacer una pregunta acerca de esas Por preguntas? supuesto, sí. ¿En qué consta que vendamos el alma? O sea, ¿qué implica venderle? Bien, inteligente. Eso Entremos es en la letra negociar, chica. eso es negociar. Bien, bien, bien. ¿Qué implica venderle el alma al diablo? Bueno, esa es la gran pregunta que hay de fondo y que no todos saben hacer, que todos presuponen lo que quiere decir y eso es muy mala idea en un contrato. Claro. Usualmente lo que implica es la condenación eterna. Está un poco implícito que para preocuparnos por la condenación eterna tenemos que creer que existe un lugar donde podemos ser condenados eternamente. O sea, tenemos que creer en una existencia después de esta vida terrenal, digamos, por llamarlo de una manera. Ujú. Y en parte, el tema que nos convoca parte de esa idea. O sea, si alguno se asustó con esta propuesta, por más racional que se considere, tal vez haya una pizca, un lugar donde esta racionalidad cede y creemos en algo más. Yo tuve miedo, lo admito. A mí me da miedo también. Me da miedo. Me da miedo que se me aparezca ahora en la noche y con un contrato. Bien. Voy a estar en el espejo a las 12 de la noche y va a aparecer, tipo. La prudencia no es secundaria en estos temas y tal vez la decisión de ustedes fue la más inteligente. Igual me gustaría si alguno se anima a dar una respuesta. Les di 3 lugares para poder responder.
Claro, o sea, partiendo de la base de que uno crea en esto que vos decís, ¿no? Ujú. Y eso, bueno, yo respondo. Yo no hablo despacito. Yo no vendería mi alma por algo que yo desee. Y tampoco me siento lo suficientemente mártir como para venderla por una comunidad, lo admito. Pero creo que por alguien, particularmente supongo que sería esta persona que tengo acá al lado, sí la vendería. Pero creo que sería la única opción. Sí, es un viaje también porque el concepto de... Justo Jodorowsky habla del concepto de lo eterno como algo, como una invención humana, ¿no? Como un concepto que es muy humano, el hecho de pensar en algo eterno, como que en realidad no hay pruebas de nada eterno. Entonces, pensar en una condenación eterna es algo que genera mucho miedo. O sea, vos decís, ¿hay algo que valga una condenación eterna por más que sea una comunidad, salvar a la humanidad? Vos decís, bueno, pero de última la humanidad se metió en problemas a su medida. ¿Por qué la tengo que salvar yo por una condenación eterna? O sea, no, para un poco. ¿No? Es como... No, o sea, creo que nada vale una Ya se condenación acabó el tiempo de, eterna. de los grandes mártires para mí, ¿no? Sí, sí, pero digo, no es, creo que siempre uno puede firmar ese contrato siendo engañado únicamente, o estando desesperado, en la medida de que, ¿qué vale una condenación? O sea, ¿qué es acaparable o como contrastable con una condenación eterna? Ese concepto me mata. Bien, bien. Sí, Son supera. preguntas interesantes e importantes. Eh, yo me gustaría que hablemos de esto por tres líneas al mismo tiempo. Dos que me parecen importantes, que es, primero, qué poder podemos pensar alternativamente en base a esto. O sea, el hecho de que nosotros, a partir de nuestra simple existencia humana, en este sentido religioso también, podemos acceder a todo este poder. O sea, es un poder que en ese sentido, a cambio de nuestra alma, o sea, es un precio muy grande en lo narrativo, pero a cambio de ese precio podemos acceder a mucho poder, muchísimo poder, todos, desde esta lógica. Y además me interesa esa idea que mencionabas, Agustín, de la idea del contrato y de la trampa, porque me parece que ahí podemos discutir bastante y jugar bastante. Pero bueno, vamos a poner un poquito en antecedentes estas ideas y algunos lugares a donde es necesario visitar o tocar simplemente para saber que estaban ahí. Obviamente, cuando decimos pactos demoníacos, viene a la mente del imaginario de distintas maneras la obra de Goethe, Fausto, ¿no? El doctor Fausto, y esa idea de ese pacto que todavía puede llegar a tener una forma de escaparse, que puede haber una forma de redención. Sin embargo, tenemos que ser un poquito pesimistas, si vamos más atrás en el tiempo, tenemos en la época de Shakespeare, o sea, en el comienzos del siglo XVII, finales del XVI, la figura de Marlowe, un contemporáneo, que escribió el Doctor Fausto, justamente, que es un poco distinta a la obra de Goethe, de hecho están vinculadas, y en este caso no hay redención posible. O sea, ese trato demoníaco no se revierte y esa persona es condenada por completo. Y aquí podemos empezar a ver algunas cosas que son interesantes, que es la idea de la iniciación que requieren estas cosas. No es que uno simplemente pueda hacer esto así nomás, sino que estos poderes también requieren de un cierto conocimiento que está oculto, que está perdido, que está protegido por aquellos que lo saben y no lo comparten tan fácilmente. Y esto nos remite a esta imagen del esoterismo o de la magia o de las sociedades secretas, distintos tipos. Por ejemplo, el tarot que aparece ahí es un caso de estos arcanos secretos que sirven para conocer el futuro y que requieren de este conocimiento. Todo este mundo está vinculado en esta lógica de que estamos dispuestos para obtener el poder.
Eh, y también tiene mucho que ver con los límites de ese poder, de las pequeñas trampitas que hay. En la oportunidad pasada hablábamos de eso y de esa idea de que los deseos de los genios tienen siempre una vuelta más, los tratos demoníacos tienen una vuelta más, ¿no? En ese sentido hay un cuento que si no lo conocen lo recomiendo porque es excelente, que es La pata de mono de Jacobs, que es muy conocido, que es de una pata de mono que va bajando los dedos a medida que va cumpliendo deseos. Y todos esos deseos se cumplen, pero siempre tienen un costo. Tienen algo que nos piden a cambio. Los Simpson, en uno de sus especiales de Noches de Brujas, hace un excelente juego con esa historia y es muy bueno. Y tiene esta idea de que aunque pidamos algo muy bueno para la humanidad, siempre va a haber un problema, siempre va a haber un lugar donde no conviene. En el caso de la historia de los Simpson, si la memoria no me engaña, era Lisa pide el desarme mundial y la paz mundial. Inmediatamente invaden los aliens. Es decir, todo acto de poder tiene una consecuencia. No hay poder inconsecuente, no hay poder que no afecte la realidad. Entonces, con esto es con lo que juegan estos tratos y estas ideas, tanto el trato demoníaco como el conocer el futuro. ¿Bien? Pero vamos a empezar hablando un poquito de esa parte del trato demoníaco y quiero proponerles movernos hacia Argentina, hacia la década de los 90, hacia el final, en una historia publicada entre 2008 y 2010 por Leonardo Oyola, es un escritor argentino, nacido en el 73. En Isidro Casanova, y él toma mucho orgullo en decir esto en el conurbano bonaerense, del otro lado de la General Paz, ¿sí? Nacido el 9 de julio, de hecho me sorprendió eso cuando lo vi ahora, o sea, más argentino no se puede ser. 25 de mayo probablemente sea la alternativa. Y Oyola es un narrador muy interesante y muy bueno de policiales negros, oscuros, pero que se mezclan con este mundo de los poderes sobrenaturales, o que tocan ese espacio. Y lo que me interesa que hablemos un poquito es cómo toca ese espacio desde el lugar de la pobreza, desde el lugar de la villa, desde el lugar de otras ramas de las creencias distintas y que no son el mundo encumbrado de este Goethe o de este Marlowe de Fausto, sino es el mundo de la absoluta pobreza. Nosotros tenemos nuestro propio representante de ese tipo de historias, de tratos con el demonio, que de hecho se da usualmente en los programas de literatura, que es de Paco Espínola Rodríguez. No sé si lo leyeron ese cuento, me imagino que sí, de ese gaucho que está andando por el medio del campo y de repente se le apareja, se le pone al lado otro gaucho que empieza a hacer todo tipo de prodigios con el objetivo de comprarle el alma a Rodríguez. Y Rodríguez que sigue inmutable su camino, ¿sí? Entonces, esta es la versión de Oyola que combina un poco las creencias del campo, pero las lleva a la ciudad. Y la lleva de acuerdo a lo que podríamos hablar de lo que es un sincretismo, es una mezcla entre esas creencias religiosas en Dios, en Cristo, o sea, del cristianismo, del catolicismo, con las propias versiones que son de los tanto pueblos originarios en América, como también de la cultura popular no necesariamente sancionada por la Iglesia. De hecho, una vez es perseguida por la Iglesia, ¿sí? Entonces vamos a tener que en estas historias que cuenta Oyola, vamos a tener a Dios como la fuerza suprema, al diablo, pero al lado va a haber leyendas sobre el pueblo guaraní y de Paraguay. Vamos a tener la figura, por ejemplo, del gauchito Gil, que es muy querida en como es en la clase baja en Argentina, e incluso más alta. Y vamos a tener un espacio donde se mezclan estos dos mundos. Vane también tenía, si no me equivoco, en la remera Ayamayá, si no me equivoco, era el 2 de febrero, ¿no? Entonces, esa es otra forma en que se combinan estas religiones
y se construyen como estructuras de poder alternativas. ¿Por qué digo alternativas y por qué me interesa? Porque la brujería es una forma que se mueve por carriles alternativos a lo que concebimos como el poder. Poder económico, el conocimiento académico, las relaciones, todo un tipo de cosas. De repente hay alguien que puede intervenir desde afuera de esos espacios. Podríamos decir que conocer al diablo es una forma de relaciones personales, pero bueno, tiene que ver con cómo acceder a ese contacto con el diablo. Entonces, Oyola escribe estas dos novelas, tiene otras, pero me interesa centrarme en estas dos, que son Santería y Sacrificio, ambas publicadas en la colección Negro Absoluto, una colección excelente de policiales argentina, y estas dos novelas lo que hacen es contar la historia de Fátima, que es una bruja, ¿sí? Es una bruja moderna, es una bruja actual que vive en una villa, aprendió sus poderes de su tía y tiene la capacidad de ver el futuro, tiene la capacidad de atravesar las nieblas del tiempo y ver el futuro en determinados momentos. Puede tirar las cartas y puede hacer otras cosas. Por ejemplo, hacerle brujerías a otras personas. El tema es que el poder siempre trae consecuencias también solamente al poseerlo. Si otro sabe que uno tiene poder, ese poder va a ser exigido, va a ser reclamado, ¿sí? Y lo que sucede en estas novelas es que el poder, el hacer esos trabajos, de nuevo esta terminología, que es neutra, pero al mismo tiempo, si alguien te dice, te hicieron un trabajo, uno respira hondo, ¿no? De nuevo, ¿cuál es el límite cuando creemos y no? Entonces, a Fátima, la marabunta, Lucía Fernández, es el nombre de este personaje, que es otra bruja que hizo algo complicado también para acceder al poder, le pide que haga un trabajo. Y Fátima se niega. Y esto desencadena una situación de destino en que estas dos fuerzas, estas dos brujas, quedan enfrentadas. Y quedan enfrentadas en el sentido que no se pueden ni siquiera matar. Pero todos los que lo rodean sí son mortales y se pueden morir. Y esta otra bruja, la marabunta, tiene mucha plata. Por sus tratos logró hacer mucha plata. Entonces tenemos una bruja, no diría humilde, sino de un contexto de villa, porque va por otro lugar el espacio, que tiene contacto constante con todo lo que es el mundo de la delincuencia, el mundo del bajo, el mundo de los desposeídos, donde pedir 6 pilas para un viaje en ómnibus es pedir muchísimo, y es algo que uno tiene que pedir dudando si lo puede pedir. Donde la policía, como hablábamos de la vez pasada también, es algo más un problema que una solución, y siempre la duda es si realmente existe el CANA o el Kobani que sea efectivamente honrado y nos vaya a proteger o a mínimamente hacer algo. Oyola está en su salsa cuando escribe de esta manera y es impresionante, porque maneja absolutamente, totalmente lo que es ese mundo de la... logra representar con realidad ese mundo, de primera mano, y usa el vocabulario que es propio, usa el argot de ese mundo. Uno cada vez que lo escucha decir o lo lee decir borrego, que aparte él lo usa en su habla cotidiana, uno se sonríe porque hay una carga de cariño hacia esa palabra y cómo la está usando. Borrego en el sentido de hablar de un chiquilín joven que todavía se está probando, que no pasó sus ritos de pasaje, de iniciación. Y lo otro que tiene Oyola, aparte de ese manejo, es que se nota que su maestro, del cual aprendió mucho, pero también se alejó, era la Iseca. Los que recuerden ISAT, la época dorada que teníamos cable, se acuerda los viernes de noche, un tipo totalmente destruido, derruido,
Sí. que se sentaba con un pucho en la televisión, en la época que se podían sentar con un pucho en la televisión, y se ponía a contar cuentos de terror, Abajo de un ventilador. abajo de Hacía un tiempo. ventilador. Era como un Juseca siniestro. Me gusta esa comparación, sí. Aparte, Juseca es uno de mis autores favoritos, así que sí, estoy de acuerdo. A cara pelada lo hacía la Iseca, ¿no? O sea, no había mucha cosa, era eso. Y Oyola combina ese mundo del terror que manejaba la Iseca con este mundo del policial. Y todo el tiempo nos pone en el límite. En santería y en sacrificio no hay límite que valga, o sea, muy rápido nos enteramos que es un mundo donde hay brujas, poderes sobrenaturales. En un momento hay un viaje a una parte perdida de Tucumán, en la cual es una de las puertas del infierno, y las imágenes que empieza a lograr Oyola son muy fuertes, de un hormiguero gigante, una vaca que tiene un hormiguero gigante en la espalda, y la joroba que le sale es un hormiguero donde escapan las hormigas, gente que camina con los ojos blancos, como ciegos, que en realidad son muertos. Y al mismo tiempo está todo el tiempo esa imagen de la marginalidad, del límite de donde viven, de los pobres policías y chorros que viven juntos, conviven todo el tiempo y se entienden, del bajo, el verdadero bajo. También un gran disfrute de Oyola es la música, y ahí podemos hacer una conexión, porque si yo les digo el Club de los 27, o si les digo artistas, pero sobre todo músicos que hicieron pactos con el diablo, ¿se les ocurre alguno? Que dicen que hicieron pactos con el diablo. A mí me viene uno que era, pero no del Club de los 27. Bueno, capaz que es del Club de los 27 también, pero Son dos es paralelos, no necesariamente están vinculados. Son dos paralelos. uno que era un violinista, que era como que decían que era el violinista del diablo. Ay, no sé quién sería. Estoy pensando ahora. Pero, o sea, no sé, la época, no sé del Renacimiento, no sé de qué época, pero Bien, antes, muy, muy anterior. bien. Y de la actualidad, no sé. Yo creo que Tina Turner hizo un pacto con el diablo, pero porque está entera y tiene 80. Pero. Claro. Algunos de Bien. los longevos. Exactamente. Yo estaba pensando, en realidad, me había notado, por parte están vinculados con esto, a Rodrigo y a Gilda, que no necesariamente Ah, hicieron un pacto con el diablo, pero claro. lograron un estatus de deidad o de un culto, ¿sí? Que es interesante pensar para esta situación, porque son un poco los fondos que hay de todo esto, de todo este mundo. Y la devoción que hay a estos santos locales o localizados, y cómo se van desarrollando. Pero Oyola, y un poco también es una trampa que les hice, no solamente escribió estas dos novelas sobre este mundo de la brujería, de hecho prometió 4 y no ha cumplido, los pactos hay que cumplirlos, hay que respetarlos. Debería haber habido 2 novelas más que no se han publicado aún. Hay una cosa que permea de estas historias, que es, ¿el diablo hace trampa o el diablo puede hacer trampa? Y que me parece que es una cosa que tenemos que pensar y preguntarnos. Porque si nos tiene que hacer firmar un contrato, si tenemos que ceder Para nuestra mí, alma, capaz que, no, que yo creo que el diablo no hace trampa, que tiene una inteligencia en las palabras quizás, o en las formas de expresar las cosas, que son como que tiene sus cositas ahí, ¿no? Como sus subtextos, como sus vueltitas que capaz que vos de primera no atendés. Pero no creo que haga Sí, trampa. yo lo que creo es como que el diablo es como como los contratos de las condiciones cuando instalás un programa, ¿viste? Cuando decís, sí, bueno, aceptar, 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 en realidad vos estás aceptando que se metan en tu computadora, que usen tus imágenes, que te puedan grabar, que entre la CIA, la cosa, todo, que todo entre a lo que quieran con tu información, pero estaba ahí. O sea, estaba Sin ahí. dudas, además, o sea, el diablo es como la imagen de todo lo malo, la maldad, o sea,
vos estás haciendo confirmando. Un hábil engatusador. Bien. Lo que a mí me gusta de esta imagen del diablo es que en estas novelas y en otras, hasta ahora no he visto, no recuerdo por lo menos, capaz que alguien en la audiencia lo puede pensar y se le ocurre un ejemplo, el diablo respeta las reglas. Siempre, 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 siempre tiene que atenerse. Siempre está tratando de ocultar las reglas, la letra chica en el contrato, pero siempre tiene que atenerse a eso y si lo agarran, lo agarran. Si se pone a jugar una partida de ajedrez, o en el caso de Oyola, otra novela, Bolonqui, hay una partida de truco, que no es con el diablo, pero tiene sus toques con eso, el diablo va a hacer todo lo posible, pero el resultado de esa partida va a ser el resultado de esa alma. Y no hay vuelta en ese sentido. Entonces, a mí me llamaba la atención, cuando estaba leyendo esto, capaz que no es nada original en sí mismo, pero pensar qué tipo honesto que es el diablo. Y eso tiene que ver porque Dios está arriba. Para que haya diablo tiene que estar Dios. Y Dios es la garantía que ordena a ese mundo y nos dice cómo funciona. En las historias que nos avisan sobre estas cosas, lo que suele suceder es que nos dicen, cuidado con los tratos con el diablo. Pero el sí del que acepta tiene que estar. El diablo no es que pueda venir y te lleve porque sí. Claro. Y ese orden, digamos, por llamarlo de una manera, está bueno de compararlo con la humanidad, porque la humanidad tiene ese orden. La humanidad hace de acuerdo a ese orden, a esas razones. ¿Podemos presuponer que como el diablo van a respetar las reglas y todo? Llamativamente, la gente en su libertad tiene más capacidad de hacer el mal que el diablo en este sentido. Y creo que las historias de Oyola, por lo menos estas dos, Santería y Sacrificio, sobre todo Sacrificio, transitan de ese lugar que los que se someten a este poder, hacen el trato demoníaco, de repente quedan limitados a sus posibilidades de lo que pueden llegar a ser o no. En este sentido, de las dos brujas que no se pueden matar mutuamente. Y eso lleva a una pregunta más que es interesante, que es, ¿cuándo creemos? Porque cuando creemos en estas cosas y en las situaciones extremas, esa imagen siempre del que está a punto de morir, que se arrepiente, el penitente de último momento, el que manda a llamar las misas, el ateo de toda la vida que manda a llamar las misas en el último minuto, tiene que ver con estas ideas de esa buscar un orden, de creer que existe algo más, porque en un momento dado la realidad en la que vivimos es tan opresiva que aún creer en la condena es una liberación. Porque finalmente sabemos lo que viene después. Tenemos una respuesta respecto a lo que está en el futuro. Pero esa respuesta está mediada por muchos problemas, porque igual que el pacto demoníaco, el saber el futuro es un pacto que tiene su contrapartida. Así que yo les voy a hacer la segunda pregunta, y va a tener trampa necesariamente. Me gustaría que me dijeran, si se animan, si pudieran ver el futuro, que me dijeran qué les gustaría ver del futuro y les gustaría que me dijeran aparte, en otra oportunidad de este superpoder hermoso, ¿cuándo les gustaría ver? Si tuvieran que elegir entre ver una cosa o ver un momento, ¿cuál elegirían? Una cosa, ¿qué significa una cosa? Un hecho. O sea, ustedes, por ejemplo, pueden decir el día que Me voy a morir.
por ejemplo, no sabemos cuándo va a suceder, pero vos decís eso y lográs ver ese momento. O puedes ver un momento en el futuro. Por ejemplo, quiero saber qué va a pasar dentro de 100 años. ¿Cuál elegirían entre esas dos? Yo elegiría eso. ¿Qué va a pasar dentro de tanto? O sea, Bien. ver como una parte futura de mi vida, no sabría qué elegir, porque además en realidad no sé qué me depara. Y después, seguro, conociéndome, viviría pensando en Obvio. ese momento, y Te entonces condicionaría actuaría, pila. claro, no. Pero si me dijeran, podés ver lo que va a pasar dentro de 100 años, y dale. Sí, yo eso, no podría ver algo de mi vida. Algo Bien. muy a futuro, pero futuro más lejano aún, tal vez. Sí, yo también, Curiosidad. sobre todo porque, o sea, como que en realidad no creo mucho como en el futuro determinado, entonces creo que es como más condicionarte que otra cosa. De hecho, Jodorowsky, que lo, lo vuelvo a citar, él tira el tarot diciendo que te lee el presente, porque a él no le gusta leer el futuro, porque en realidad eso es determinar a la persona que está haciendo, o sea, como a la que le está leyendo la tirada. Como que te lee el momento como para que sigas, pero no te dice te va a pasar esto. Ujú. Bueno, yo en cambio tengo la duda, o sea, me da mucha curiosidad si algún día voy a tener hijos o no. Entonces, por ese lado, podría ir a alguna, sí, a alguna etapa de mi vida que tenga hijos, por ejemplo. O no sé. Pero, pero sí, siento que me condicionaría mucho si vuelvo enseguida a mi presente. Y Vuelvo y digo, ¿dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Tengo 3 hijos. son del mismo padre, ¿qué onda? Sus recitos pequeños. Me asombra la prudencia que tienen ustedes. En estas historias creo que sobrevivirían bastante probablemente. O, más aburrido todavía, no les sucedería mucho. O sería toda la historia de la tentación. Dignos discípulos de Rodríguez en buena parte. Yo cuando pensaba esta pregunta, y doy mi respuesta en esta oportunidad, no suelo hacerlo, creo que lo que me pregunté y dije es, ¿cuándo va a terminar esta situación que estamos viviendo? Y fue una pregunta rara, porque uno de los juegos es que muchas veces cuando vemos el futuro no podemos ver qué estamos pensando. Vemos como desde afuera, no entendemos qué está pasando, de hecho nos pueden engañar en base a eso. Eh, pero esa idea de que nos determina, que el saber el futuro nos determina, que muchos de hecho toman esa actitud prudente de decir no saber, o también de que los que conocen el futuro, Cassandra, por ejemplo, la figura mítica, que anunció la caída de Troya, anunció el caballo de Troya, dijo que era un peligro, que no le creyeron, es un riesgo que sufrimos. Entonces, como conexión final, y por recomendar una vez más a Oyola y tal vez una de sus novelas más conocidas, porque también se hizo una película, quisiera hablar muy brevemente de Kryptonita, que es básicamente la historia alternativa, el What If, qué pasaría si Superman hubiera nacido en el conurbano bonaerense. Si su nave hubiera caído en el medio del conurbano bonaerense, ¿quién se hubiera convertido? Y Nafta Super, por supuesto, porque no se va a poder llamar Superman, se convierte en un chorro. Un chorro un poco en el límite con Robin Hood, pero no demasiado, que se enfrenta a sus super enemigos, porque está el destino de fondo en esa idea, y esos super enemigos van a ser policías, o en una parte por lo menos. Uno de ellos, el que tiene Leo en la camiseta, hecho por Capusotto en la película, se las recomiendo especialmente. Corona, que se podrán imaginar, no es el superenemigo justo de Nafta Super, de esta reencarnación de Superman, sino que es el superenemigo de otro personaje importante en el mundo de DC. ¿Por qué cerrar con este lugar? Porque Oyola nos habló del orden, y nos habló de lo que tiene que suceder y lo que puede suceder, y los límites. Y de nuevo, al estar sujetos a esa magia, estamos en un mundo donde las cosas tienen que pasar. El destino funciona de esta manera. Y Kryptonita, como novela, que incluye elementos sobrenaturales y elementos que están en los límites, aunque podríamos volver a pensar
un tipo al que lo cagan a tiros sin tener puesto nada arriba y sobrevive, hasta qué punto no es un ser mágico, o alguien que puede correr de una punta a la otra del planeta en un tiempo límite, o el que puede conjurar, como si fueran las joyas sagradas de un alquimista, energía y materia a partir de un anillo. ¿No son seres mágicos hasta un cierto punto? ¿No son seres que tensan ese espacio y nos hacen pensar en otro orden de cosas? Y una vez más, estos seres, estos espejos que plantea Oyola para su historia en Kryptonita, están también sometidos a este orden que hay de fondo en todo lo demás. Y la pregunta del millón en esto es cómo unimos estos puntos de la historia. Ustedes en esos momentos que no eligieron ver de sus vidas, pero sabemos que van a suceder, nosotros todos sabemos que nos vamos a morir, la mortalidad es algo que uno rescinde bastante bien, no sabemos cómo se van a unir esos puntos de la historia. Sabemos que hay un orden, pero no sabemos cómo se van a llegar a conectar. Entonces, ¿qué había en común en esto entre el pacto demoníaco y estos superhéroes? ¿Por qué están ahí? Porque justamente no sabemos cómo se va a conectar. Sabemos, en cierta forma, esperamos lo que debe suceder, pero todo el tiempo está al mismo tiempo el problema de puede que no suceda, puede que escapemos al pacto demoníaco, porque de nuevo, el diablo juega sucio, pero juega, y Superman va a revivir o no. Se las dejo ahí. Chan, chan, chan. Qué momento, chiques. Yo me voy con miles así como de cuestiones para pensar y con un poco de miedo, ¿viste? En la noche me va a dar un poco de miedo de que me aparezca el demonio y me haga el pacto, pero habrá que ver el contrato, chicos, vean el contrato, lean la letra chica. No sean vagos. Repetinos los títulos de los libros y si se pueden encontrar en dónde. Los títulos son Santería y Sacrificio, es esta serie sobre brujería y magia negra de Oyola, Leonardo Oyola, y tiene muchos títulos, yo les recomiendo que busquen. Los que se editaron en Uruguay son el libro de cuentos de policiales, Sultanes del Ritmo, y Sábado a la Noche por la propia cartonera, que ahora sí debe ser más difícil de encontrar. Los Sultanes del Ritmo debe ser bastante fácil, y si no, preguntar en las librerías que algunos de estos libros están. Y también este último mencionado al final, Kryptonita, de, ¿cómo es? Yo realmente hace rato que me estoy preguntando, Fede hizo un pacto con el diablo, le entregó un almohadón extraño, que lo tiene ahí de fondo, le pidió que lo dejara durante toda algo así, porque digo, ¿qué? ¿Es una bolsa de oro? Abu se animó a decirlo porque nadie de nosotros podía parar de verlo. Lo vi cuando empezamos a grabar la primera parte que tuvimos que cortar, lo vi y dije, lo voy a sacar y después dije, no, porque se va a notar, los movimientos de continuidad me encantan, se va a notar, entonces mejor dejarlo, porque si no. Cariñosamente Celoso es un regalo que me hizo mi padre hace muchos años, que es un almohadón totalmente cómodo para leer, precioso. Y cariñosamente le decimos Celoso, no es una imagen muy feliz, uno lo piensa mucho, pues uno No, es porque le falta la cabeza. por y eso, tiene pero bueno, nombre, además de... un amigo hace muchos años lo bautizó de esa manera, sí. No creo que haya habido pacto con el demonio de por medio, pero es una opción. No haría un pacto con el demonio salvo, y ahí es un lugar donde trato de protegerme en estas preguntas. Creo, y capaz que mucha gente puede estar en desacuerdo conmigo, pero que la gente que dice que no tiene precio, muchas veces son los más fáciles de comprar. Porque todos tenemos un precio y el secreto es ponerlo suficientemente alto para que nadie lo pueda pagar. De todas maneras, agradezco no ser un iniciado en ese sentido. Hay cosas que es mejor no saber. Por lo tanto, no sabría cómo hacer un pacto con el demonio y ahí la tentación queda limitada. Hay que estar en ese momento y en ese lugar para saber, ¿no? Sí. Pero, cuidado. Antes de aceptar términos y condiciones, lean.
Lean las bases, chicos, lean los contratos. Bueno, solamente quería sacarme esa duda. Pero Muchas está bien, gracias. porque yo también la estaba teniendo, así Yo lo vi. Si quieren la próxima vez lo dejo ahí o lo saco. Ustedes eligen. No, ya Vale. quedó, ya está. que Forma tiene o que sea, estar. es cábala, Personaje ya más. está. El oso. Hecho. El oso. Bueno, nos veremos pronto. A leer. Nos vemos, Fede. Cuídense. Muchas gracias, Gracias. Fede. Chao. Chao. Traje desastre.